Saludos mis connacionales hermanos, hoy sábado 18 de marzo, maravilloso día, sábado, fin de semana, para reflexionar, para encontrarnos con nosotros mismos y sobre todo para ponernos a cuenta en este fin de semana con Dios en todo momento. Hoy he querido hacer un programa muy especial a solicitud de algunos miembros de mi equipo de Movimiento de Salvación Nacional a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, y a través de Noticias MCN Venezuela y de todos nuestros aliados y plataformas que nos siguen y que nos apoyan para retransmitir estos programas. Hoy voy a hacer un programa especial con dos puntos básicos, sobre todo agradecido por cientos de personas que nos siguen, miles mejor dicho, pero si un centenar de personas ha pedido que fijemos nuestra posición en dos puntos importantísimos y que están en el tapete en este momento. Me refiero al tema de la Corte Penal Internacional, la orden de detención que fue emitida para Vladimir Putin, a ese criminal de guerra y que ese desquiciado hombre que ha cometido delitos de lesa humanidad, muy parecido al de nosotros, el de acá de Nicolás Maduro, el que está aquí en Venezuela. Pero voy a diferenciar los dos casos y voy a tocar ese tema. Y voy a profundizar un poco más en la decisión que tomase ayer el TCJ legítimo en el exilio sobre el tema de haber admitido el recurso de amparo y darlo con lugar y también la nulidad al acto que cometiese aberrante, acto inconstitucional que cometiese la Asamblea 2015 en 72 personas con su responsabilidad y en la actual inclusive junta directiva. Pero voy al primer caso. Voy a tratar de ser lo más explícito posible en mi carácter, como siempre, de analista, con una visión desde la coherencia y asistido de la verdad que siempre me manejo con objetividad y que le doy gracias a Dios que siempre he acertado porque no me dejo llevar por emocionalismo, no me dejo llevar por influencias de nadie. Solo que sí hago es consultar con mis buenos amigos, expertos, especialistas en materia cuando es el caso constitucional al cual se refiere y en las leyes, que me ama, que me siente una pasión por ellas y sobre todo por el rescate institucional y me rijo por las leyes, por la Constitución y las leyes, por el orden que representa el imperio de la ley, siempre desde la honestidad y la claridad. Y un consulto experto, porque abogados hay muchos, pero juristas no son todos, y mucho menos expertos en materias específicas, que son muy pocos, y sobre todo la experiencia que se tiene con algunos hombres de nombre, que no lo voy a dar aquí, con muy buenos de ellos. Pero me voy primero para la Corte Penal para aprovechar el tiempo para que llegue este mensaje hoy sábado. La Corte Penal Internacional decidió definitivamente dar una orden a través de haberle seguido las investigaciones con el conflicto que se lleva entre Rusia y Ucrania sobre la invasión de Putin, la cual asesinó a niños y cometió delitos de guerra, asesinatos de guerra, llevando al carácter de delitos de lesa humanidad sobre niños inclusive y sobre poblaciones enteras, sin ningún sentido. Pues emitió una orden de detención, de captura de Vladimir Putin. Y empiezan entonces los opinadores de oficio y sin oficio, los negativos per se, de que eso no es posible, que eso no es más que un cuento y que no sé qué cosa, y por ahí salen periodistas amarillistas y negristas, lo diría yo, porque nada les parece bien. Por ahí hay un susodicho señor Robert, bueno, no lo voy a nombrar porque no vale la pena, que se mantienen, son dos, que para ellos nada funciona, para ellos nada de ellos. Es decir, el nivel de frustración que deben de tener es muy grande y para entonces todo lo ven oscuro. Pero quienes estamos claros y tenemos una visión más amplia, estamos claros que Putin, en la Corte Penal, no puede ir a detenerlo a la Federación Rusa. Primero orden, sabemos muy bien que Putin o Rusia como tal no es firmante de esos tratados, sobre todo el Tratado de Roma y no está adherida a la Corte Penal Internacional, como si es el caso de Venezuela. Pero hay un tema más allá que esto. Porque pasó con Gaddafi, pasaron con muchos de ellos que se emitieron órdenes, hay antecedentes históricos sobre esa materia,
donde se les dictó autodetención. Y solo podían ir a países donde les podían, que no estuviesen, países que no estuviesen o que no hubiesen firmado esos tratados. Es decir, se les cerca todo. Pero lo más importante es el precedente que se sienta en este momento, que es lo que no ven aquellos que no ven más allá de la nariz. La Corte Penal Internacional es un órgano muy serio. Y haberle dictado esa detención a Putin en este momento histórico que vive el mundo es importantísimo. Y que más temprano, un hombre que ha sido derrotado militarmente por Ucrania, por ese valiente Zelensky, que ya salió por ahí otro, no, el mundo estaría bien sin Zelensky, sin Putin, pero por favor, chico, y entonces, ¿no? Putin es un criminal y sobre ello imitan Maduro y todo este combo que le acompañan. Ahora bien, la acción es importante y trascendental en este momento en la historia que vive el mundo. Los otros pajaritos cayeron a quienes dictaron sentencia. Murieron a los que le dictaron autodetención. Cuidado, y la historia está llegando para ordenar el mundo que Putin caiga en cualquier momento. Hay razones de peso. Que no van a ir a buscarlo allá. Bueno, cuidado. Y otro tema para aclarar con el tema de la Corte Penal Internacional. Porque mucha gente dice, pero es que la Corte Penal no tiene policías, que no tiene cuerpos. Señores, no sean, por favor, irrespetuosos, ignorantes. Bueno, la ignorancia suele ser agresiva. La Corte Penal Internacional tiene, como todos los poderes o los órganos judiciales del mundo, tienen su soporte en las policías de sus países, de su estado. En el caso de la Corte Penal Internacional, pues se une con las policías del mundo que se maneja a través del Consejo de Seguridad, inclusive de la ONU, y allí se reúnen los famosos cascos azules o cuerpos de paz, ¿no? Quienes son a la final el órgano auxiliar de la Corte Penal Internacional, que lo reza y lo establece el mismo Estatuto de Roma. A esos señores periodistas que opinan de esa manera, yo los invito, o los opinadores de oficio que no son periodistas, a que se busquen, bajen por internet y lean el Estatuto de Roma completo. Porque pareciera que lo que hacen es opinar y opinar y a la final no llegan a nada porque no vale la pena gastar saliva en ello. Vamos a orientar más bien a los pueblos para que estén claros. Y esa es la labor de los hombres serios que trabajamos a través de estos medios para poder hablar con claridad cómo deben ser las cosas, para que la gente no copie y pegue tonterías. Ahí está claro el caso de Putin y hasta dónde llega el alcance de la Corte Penal Internacional, pero el hombre entonces ahora puede ser detenido en cualquier país que asista. Sigue como Maduro preso en su propio país, pero cuidado, que allá en Rusia hay muchos personajes que le tienen las ganas a Putin y cuidado si no lo entregan o dan las coordenadas, como ha pasado con Gaddafi, Hussein y todos esos personajes de la historia. Cuidado. Vámonos a Venezuela. El tema es importantísimo, el caso venezolano. Y esto no quiere decir, repito, que Maduro va por esa vía y en cualquier momento se da inicio al enjuiciamiento. Y a ese sí lo pueden venir a buscar porque Venezuela es firmante del tratado. No vengan a decir, no, porque es que a última hora se puede salir de eso. No, señor, eso no es así. Eso no es así a los opinadores de oficio. Maduro también puede ser capturado en cualquier momento cuando esa orden se emita este mismo año. Ténganlo por seguro que así. Por eso que están dando carreras, óiganlo bien. Pero vámonos al tema rápidamente del TCJ, para aprovechar el tiempo en todo caso. Yo me voy a permitir leer textualmente el tema de lo de ayer de la audiencia constitucional en la sede del TCJ legítimo en Miami. Que de paso, dicho ese paso, participé por esta vía en Zoom, en toda la audiencia completa. Por eso es que tengo la información clara. Sobre todo para los opinadores de oficio y sin oficios, o para aquellos que ni analizan, sino copian y pegan, o se dejan, repito, llevar por los emocionalismos, por sus propias frustraciones, que los entiendo a veces, y todo es malo.
Recuerden que el TCJ legítimo al exilio es legítimo para los opinadores. Yo le pregunto a los criticones, usted firmó en el 16 de julio del 2017. Pues si firmó, quédese calladito. Porque usted avaló que se designara ese TCJ. Porque fue un petitorio de 7.600.000 venezolanos, que entre las 3 preguntas incluyó la designación del nuevo TCJ, lo cual se cumplió, que fue lo único que cumplió la Asamblea 2015 al final, porque pudieron hacerlo del CNE y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque Manuel Rosales y el Nuevo Tiempo sacaron los 3 diputados para que no hubieran quórum, y por eso tenemos el CNE que hay allí del régimen y no el verdadero CNE que tenía que haberse constituido en la época. Hablemos las cosas como son. Ahora bien, volviendo al tema. El día del viernes 17 de marzo del 2017, se celebró una audiencia constitucional en la sede del TCJ legítimo en Miami. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio declaró, primero, con lugar la acción de amparo constitucional y de protección de intereses colectivos y difusos contra el acto legislativo que reformó la Ley de Estatuto de la Transición en la fecha 30 de diciembre del 2022. Por cuanto viola el artículo 7, 136, 137, 139, 233 y 333 de esta Constitución de la República de Venezuela. El acto en cuestión transgredió la obligación del presidente de la Asamblea Nacional de asumir el cargo de presidente en condición de encargado, que representa el Poder Ejecutivo mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente luego de cumplida una nueva elección universal, directa y secreta. Segundo, como consecuencia se declara la nulidad absoluta del acto legislativo que aprobó la reforma de la Ley de la Reforma Parcial del Estatuto de la Transición, declarando sin efecto jurídico alguno todos los actos y nombramientos de representantes del Poder Ejecutivo de la República que hubieran sido dictados por la Asamblea Nacional en ejecución directa de la Ley de la Reforma de Estatuto. ¿Oído? Tercero, se le otorga a la Asamblea Nacional de 2015 y a su Junta Directiva designada para el periodo 2023-2024 en el plazo de 30 días continuos a partir de la presente fecha para que cumpla con el restablecimiento efectivo de la vigencia de la Constitución Nacional y de la Ley de Reforma Parcial de Estatuto de la Transición de la fecha 5 de enero de 2022, asumiendo la presidencia encargada de la República conforme al previsto artículo 233 de la Constitución, en concordancia con el artículo 14 de la Ley del Estatuto de la Transición. La Sala Constitucional se reservó la facultad, oiga bien, oído al tambor, de ejecutar la decisión en caso de omisión e incumplimiento del deber constitucional de la Asamblea Nacional. Voy a explicar en detalle. El Tribunal Supremo de Justicia exhorta a la Asamblea Nacional electa en el 2015 a cumplir la Constitución de la República, el principio de la autonomía de los poderes públicos. Se ordenó notificar de dicho fallo a la Asamblea Nacional, a los gobiernos extranjeros que reconocen la institucionalidad del gobierno encargado, al secretario general de las Naciones Unidas, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la Unión Europea, a la Unión Africana, a la OPEC, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Cooperación Andina de Fomento, a la Corte Suprema del Reino Unido, a la Corte Suprema de los Estados Unidos, al Senado de los Estados Unidos, a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a la OFAC y al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Señores, esta decisión histórica, patriótica, trascendental, para aquellos señores que desconocen al TCJ legítimo, y es legítimo, sí, porque usted y yo firmamos para que ellos estuvieran allí. Que ha habido cambios y se hicieron cambios, eso es otro problema, un problema interno. Que era a favor de uno, a favor de otro. Mire la posición que está sumando. Aquí no se está diciendo que Guaidó, que hizo un desastre y su combo y el G4 con el interinato, van a volver allí. No. Y a unos me preguntaban esta mañana muy temprano, pero bueno, entonces quiere decir que la DINORA
Figuera entonces la van a nombrar, pero esa es ficha de Julio Borges. Oiga bien, la Constitución y las leyes y el TCJ tienen que acogerse a esto. Si yo dificulto, y esa es mi opinión política, que la política no la puedes apartar de esto. El G4 tiene 3 escenarios. O designa a Dinora como presidenta encargada, conforme al vacío de poder que existe en Venezuela, porque no hay presidente constitucional en este momento, y de una vez aprovecha esa ocasión para ver si le mete las manos al botín, que esa es la intencionalidad, si se diera ese caso, o no cumple, porque las 3 señoras de la Junta Directiva, yo no las llamo diputadas, no asistieron ayer a la audiencia que habían estado citadas, porque tenían lineamientos políticos de desconocimiento de ellos. Ya entran en desacato, pero sin embargo fue prudente la magistrada, los especialistas en la materia, y le dieron 30 días a ella y a la Asamblea 2015 para que designen, no solamente a los 72 que violaron esta Constitución, no, a todos los que todavía están allí, porque gran parte se fue, no alcanzan a 100 entre los suplentes que siempre suman, suplentes de suplentes, pero para que tomen la acción inmediata de este mandato que le está dando el TCJ legítimo que ellos mismos eligieron. De lo contrario, corresponde, y como bien lo dice, el TCJ se reserva la acción a seguir conforme, por la omisión conforme a esta Constitución. Y ahí es donde quiero llegar para finalizar esta parte. Pudiera entonces el TCJ legítimo, ante la omisión por incumplimiento de este mandato, designar al presidente encargado en este momento. Y eso lo hemos venido planteando nosotros de un gobierno de transición en el exilio desde el 2017. Con la beligerancia y el reconocimiento, basta de un solo país y instalar lo que no hizo Guaidó nunca, instalar una estructura de gobierno completa. La gente dice, ¿y para qué vale eso? Ay, la ignorancia es agresiva definitivamente, suele serlo, y el desconocimiento aún más. Hay antecedentes en el mundo que se ha dado eso y después se ha logrado la libertad del país donde se haya instalado el gobierno de transición en el exilio. Voy a hacer un programa después sobre ese tema y con la mano, como lo prometí, con el material completo nombrando los países que se ha logrado hacer eso. Esto es un paso importante y que muchos estábamos esperando e impulsando de hace años. La posibilidad inclusive de que el presidente del TCJ asuma la presidencia encargada o en su defecto designe a una persona como presidente interino encargada ante el vacío de poder que tiene la potestad de hacerlo ante la omisión o incumplimiento de la AN 2015, que es legítima, inclusive hasta los países que la reconocen, incluyendo Estados Unidos, la legítima es la del 2015, con todos sus desastres, imperfecciones, con toda su corrupción, etcétera, con todos los actos mal habidos y desabidos, sobre todo el G4S, ¿no? Pero esa es la realidad. Ahora, ¿ellos van a asumir el G4? No, porque sabían que estarían chocando con Maduro y estarían abortando definitivamente a las famosas primarias y el hipotético escenario electoral del 2024. Esa es una realidad. Y ellos no van a asumir por esa razón, porque no quieren chocar, sobre todo los que están arrodillados del G4, Manuel Rosales, Ramos Ayú, Julio Borges, Capriles, y Voluntad Popular al régimen, pues lógicamente a ellos no les interesa eso, sobre todo el G3. Y los demás que están rodeando la pajarera allí con las miras a las primarias, saben muy bien, y lo he dicho y lo sigo diciendo, y no me he equivocado hasta ahora, antes de julio son abortadas las famosas primarias. Entiendo el emocionalismo de algunos, el querer seguir a algunas personas, pero lamentablemente se van a llevar una gran decepción. Porque el régimen no lo va a permitir. Y más, este nuevo escenario, aún menos aún. Y si el TCJ asume la presidencia encargada en la cabeza de su presidente o la designación de alguien, menos van a haber elecciones en este país, porque ellos saben que los van a tener amarrados porque no tienen recursos y están teniendo el peso fuerte. Me acuerdo las palabras del doctor Carlos Sánchez Berzaín, cuando una vez dijo, lo grave de estos regímenes como Nicaragua, Cuba y Venezuela es que cuando no tienen dinero se ahogan y ahí es donde empieza el camino
hacia la caída completa. Y el caso venezolano, del régimen venezolano, es que no tiene recursos y las Fuerzas Armadas están alborotadas, tienen un problema serio en las Fuerzas Armadas, el pueblo, los docentes, la educación, la crisis humanitaria crece más y esto es una bomba de tiempo. Y por eso están apurados y no hayan que hacer. Y detrás de ellos, aquí, pisándole la sombra completa del peso de la acción judicial internacional, que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, está sobre el cuello y el uniforme anaranjado, que ya le tomaron una medida a Nicolás Maduro Moro y a toda su cadena de mando. Ahí es donde está la base clara para empezar el proceso verdaderamente de cambio en el país y retomar a la verdadera, no solamente a la institucionalidad y a las leyes, sino retomar también claramente a lo que todos aspiramos, la verdadera libertad, la justicia, a través de la justicia y alcanzar la democracia que todos vamos a aspirar a través del proceso de transformación política, el nuevo pacto social que sería la nueva constitución y desde luego ir al proceso verdaderamente democrático que nos permita ir a unas elecciones justas y verdaderamente libres. Lo demás son pamplinadas, son bochinche, bochinche y bochinche, y por eso que las cosas serias hay que tomarlas muy serias. Usted, señor opinador de oficio, dese por unos minutos en el día y no se deje llevar por las emociones ni por su resentimiento que tiene en este momento y siéntese en calma. Pídale a Dios sabiduría, orientación, para que pueda entonces convocar la posibilidad, no de las lógicas absurdas humanas, sino a la gente que sabia, para que tome el camino y se pare sobre la brecha del camino que debemos coger todos. Hasta aquí lo dejo. Más claro, imposible. El que no lo haya entendido, lo invito a irse a la escuelita de la sabiduría con sabios. Recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Y estamos a la orden desde el Movimiento de Salvación Nacional y mantenemos esta posición clara, impulsando la acción judicial internacional libertadora. Y nosotros aquí adentro, organizándonos plenamente con gente seria, con venezolanos de bien, amantes de la justicia y de la libertad. Por amor verdadero a esta patria, que la conocemos, la respetamos y la admiramos. Por ello luchamos. Y te invito a que te pares sobre la brecha y nos acompañes.